Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad estudiantil y en esta oportunidad vamos a ver lo que es un discurso argumentativo para posteriormente trabajar con textos de carácter argumentativo. Nos interesan básicamente dos aprendizajes que son comprender el concepto de argumentación, en primer lugar, y en segundo, reconocer cuál es la estructura interna de una argumentación. ¿Ya? Vamos a considerar 4 elementos: la tesis, bases, garantías y respaldos. Bueno, primero vamos a explicar lo que es la argumentación. Como ya habíamos visto anteriormente en otras clases, la argumentación siempre está presente en cualquier actividad discursiva que realizamos incluso diariamente, ¿no? Y puede ser en forma oral, puede ser en forma escrita, en una situación formal como en una situación informal. Se argumenta, por ejemplo, una conversación espontánea cuando estás con tu amigo o tus amigos, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, también en un juicio, en una asamblea, en un spot publicitario, en un artículo de opinión, en una crítica de cine, en un artículo de editorial, en una conversación familiar, en fin. Vale decir, las encontramos permanentemente porque forma parte de nuestras actividades discursivas diarias. ¿Qué es argumentar? Argumentar es algo tan simple como exponer un punto de vista, un punto de vista propio para hacer que la otra persona, o sea el receptor, comparta ese punto de vista. La argumentación es un tipo de discurso oral, pero también puede ser escrito, que no solamente busca exponer ideas, sino que también el propósito es sustentarlas, ya sea con razonamientos, ¿ya? Para que los oyentes se vean influidos por ellos, ¿no? Y el propósito fundamental que existe en toda argumentación es convencer. Convencer, como decía, razonadamente, vale decir donde hay que hacer un proceso intelectual, ¿ya? Pero también puede ser persuadir, ¿ya? O sea, el propósito puede ser convencer también, pero a través de las emociones. Eso ya le vamos a llamar persuadir, ¿ya? Entonces, el propósito es convencer ¿de qué? De que esa idea que yo estoy defendiendo es válida, que mi posición es válida, ¿no? Eso es definitivamente cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a algo a su receptor. ¿Cuáles son los elementos constitutivos en una situación de enunciación de un discurso argumentativo, sea este escrito o sea oral, ¿no? Primero, el tema es un tema controversial, un tema polémico, ¿no? Hay muchos temas polémicos, el aborto, ¿no es cierto?, donde está la iglesia, ¿no es cierto?, con su punto de vista, está también, bueno, y todos opinan de una manera distinta, no todos conservan, tienen la misma postura al respecto. Por ejemplo, ¿qué temas polémicos también? Por ejemplo, vamos a poner, no sé, la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿ah? Con respecto puede ser también la legalización del matrimonio homoparental, por poner un ejemplo. Son temas polémicos, fijas. Ya. La finalidad es otro de los elementos constitutivos. En todas las situaciones argumentativas, ¿ya? La finalidad es buscar la manera de demostrar la validez de un discurso, de nuestra argumentación, ¿ya? La finalidad es convencer o persuadir al receptor. ¿Intervienen quiénes? Otro elemento, los interlocutores, que son el emisor, el receptor, ¿ya? Entonces van a manifestar una determinada posición respecto al tema que bien dijimos es polémico, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo discurso argumentativo es dialógico, porque se supone que aquí estamos contando con interlocutores, ¿no? El canal es muy importante también considerarlo.
El canal es un medio que nos permite, o sea, a través del cual se transmite un mensaje, ¿ya? Entonces el canal nos va a decir cómo se realiza la argumentación. Y va a ser muy importante este detalle porque en el momento de evaluar la calidad del canal, ¿ya? Vamos a encontrar a lo mejor varias, también vamos a hacer varias observaciones, a favor o en contra, ¿no? El canal puede tratarse también de situaciones orales, escritas, ¿no? Incluso puede tratarse de, o se puede presentar a través de los medios de comunicación, ¿ya? Y el otro elemento también es el contexto de producción del discurso argumentativo. Aquí consideramos el momento, el lugar en que está ocurriendo esta situación, el grado de formalidad, el tiempo del cual también se dispone, ¿ya? Esto va a ser determinante también para evaluar su calidad. Vamos a ver paso a paso cada uno de estos elementos que yo le había enunciado anteriormente, que son los elementos de la estructura interna, que constituyen la estructura interna de una argumentación, ¿ya? Vamos a verlo así en forma general para que después veamos algunos ejemplos que nos van a aclarar un poquito más, nos van a ilustrar respecto a esta explicación que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, la primera es la tesis. La tesis es la idea que, bien dijimos, es la idea que defiende alguien para validar su postura, ¿ya? Es decir, frente a un tema polémico va a tener una postura, la va a defender, esa va a ser la tesis, ¿ya? Durante el desarrollo de la argumentación va a tratar de demostrar la validez de su tesis con argumentos, ¿no? Pero en este momento nos interesa entender bien lo que es una tesis, ¿ya? La tesis puede estar en la introducción del discurso oral o escrito, ¿no es cierto?, argumentativo, ¿no? Puede estar al final también, ¿no? Incluso en algunos casos no está la tesis explícitamente allí, ¿ah? Pero nosotros mediante una pregunta vamos inmediatamente a identificar cuál es la tesis, ¿ya? Y la pregunta es, ¿de qué me quiere convencer el emisor? Tú te haces esa pregunta y te vas a dar inmediatamente cuenta de cuál es la tesis, cuál es la postura, cuál es la idea que está defendiendo esa persona, ese emisor. Bueno, pero esa postura hay que defenderla. Y para eso se requieren argumentos. Y el primer argumento que vamos a tener es la base. La base nos va a permitir defender ese tema, perdón, esa postura que estoy asumiendo yo o sosteniendo frente a un tema polémico, ¿ya? Las bases en realidad algunos las conocen como fundamentos, ¿no? También se les llama premisas, ¿no? Pero su principal función es plantear el tema como brindando datos generales, ¿ya? Datos que son conocidos por los hablantes. Entonces, entramos al primer argumento, luego, ¿cómo yo apoyo ese argumento? Ese primer argumento que está defendiendo la tesis. Bueno, ahí viene otro argumento que es la garantía, ¿ya? La garantía vendría a ser el nexo que me permite unir, vincular la tesis con la base, o sea, con el primer argumento, ¿ya? En otros términos, ¿cómo explicamos la garantía? La garantía es una explicación, una profundización de ese argumento que yo estoy sosteniendo, de ese primer argumento que estoy sosteniendo. ¿Para qué? Para apoyar la tesis, ¿no es cierto? Entonces la garantía me va a permitir ya profundizar con más detalle, con mayor información la argumentación, ¿ya? Y un tercer argumento que me va a permitir darle aún más validez a esa postura que tengo yo es el respaldo. El respaldo es todo tipo de información que sustenta esa explicación detallada que hice yo, que se conoce con el nombre de garantía, ¿no es cierto? Ahora, bueno, los respaldos provienen de diversos ámbitos del conocimiento humano, ¿no? De la ciencia, ética, religión, cultura, economía, tecnología, en fin, y muchos más, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que me permite a mí, qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que me sirve como respaldo? Generalmente usamos las citas, lo dijo este autor, personaje conocido, ¿no? Las estadísticas, las encuestas, las comparaciones, los refranes, la experiencia humana. Es decir, todo aquello que me permita demostrar, así como esto, al final, ¿no? La validez de la garantía. Ahora vamos a ver cómo reconocemos la tesis. Ya lo habíamos dicho recién, ¿no? Aquí vamos a especificar bien primero la tesis, vamos a ir por partes. La tesis vendría a ser la opinión que se defiende y en torno a la cual estamos reflexionando, o está reflexionando la persona que está haciendo uso de la argumentación, ¿no? Y se puede reconocer con una pregunta: ¿de qué me quiere convencer? ¿Qué está diciendo el emisor que está en este trozo de lectura que acabo de leer? ¿De qué me quiere convencer? Entonces, si tú te respondes esa pregunta, una vez que hayas leído completo el párrafo, te vas a dar cuenta de que te quiere convencer de algo. Está sosteniendo una postura. Esa es la tesis. ¿Ah? A veces está explícita, otras veces no, como habíamos dicho. Y veamos algunos ejemplos. Ahí, por ejemplo, tenemos los niños. Supongamos el caso que alguien sostiene esto. Yo estoy conversando con una persona y esa persona me dice: los niños no debieran comer golosinas. Y me está hablando bastantes cosas más, pero yo me hago la pregunta: ¿de qué me quiere convencer? ¿De qué me quiere convencer? Y voy a encontrar inmediatamente la respuesta, ¿no? Me quiere convencer de que los niños no deben comer, no deberían comer golosinas, ¿ya? Esa es la tesis, por lo tanto. En todo su discurso, él está defendiendo esa tesis. En una fiesta, supongamos que hay un grupo de amigos, ¿ah? Y están todos pasándolo muy bien, pero de pronto, ustedes saben, unos traguitos por ahí no le hicieron bien a Felipe, ¿ya? Y está manejando. Entonces uno de los amigos le dice a los demás: Felipe no debe manejar, no debería manejar. Y les va a decir después por qué, va a argumentar, va a apoyar. Bueno, esa es la tesis. Quiere convencer a su amigo de que Felipe no quiere manejar, ¿ya? ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver los argumentos que apoyan la tesis. Bases. La base es el primer argumento que nos permite defender una tesis, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos la base? Con una pregunta, así como reconocemos la tesis con la pregunta: ¿de qué me quiere convencer? Bueno, en el caso de la base, o la premisa, o el fundamento, el primer fundamento que va a apoyar esa tesis, mediante la pregunta: ¿por qué dices eso? Si tú te haces esa pregunta, significa que tiene que entrar a explicar por qué. ¿Por qué Felipe no debe manejar? ¿Ya? Veamos un ejemplo. Felipe ha bebido mucho alcohol. Ese es el primer argumento que nos da, o que le da a sus amigos, ¿no es cierto?, uno de aquellos que estaba compartiendo con Felipe, ¿no? Es el primer argumento que nos da. ¿Ya? Supongamos el caso que, bueno, dice, el cigarrillo hace mal para la salud, ¿no? Bueno, o sea, tienes que dejar de fumar. Me quiere convencer a alguien que yo tengo que dejar de fumar. Y ha estado todo el rato conversando conmigo para convencerme de eso, de que yo debo dejar de fumar. Esa es la tesis, ¿no es cierto? ¿De qué me quiere convencer él? De que yo deje de fumar. ¿Y por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué dices eso? Entonces, ¿cuál es el primer argumento que va a entregar? Que el tabaco es dañino para la salud. Ahí está su primer argumento. Esa es la base entonces, ¿no? Vamos a la garantía. La garantía también se puede reconocer con una pregunta, ¿ya? Antes hay que recordar que la garantía vendría a ser ese argumento que permite unir, vincular el primer argumento que se dio para apoyar la tesis, ¿no? Va a unir entonces ese argumento a la tesis, siempre pensando que todos estos argumentos son para apoyar, para darle validez a la tesis, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, garantía. ¿Cómo reconocemos una garantía? También con una pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver? Hácete esa pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver?
lo que tú estás argumentando, ¿qué tiene que ver? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que está haciendo uso de la argumentación? ¿Ya? Va a tener que explicar aún más, con mayor profundidad, para que la persona entonces termine convencida, ¿no? A ver, veamos por ejemplo el caso de Felipe. ¿Ya? Nos había dicho como primer argumento que Felipe ha bebido alcohol. Ese es el primer argumento, ese era el porqué. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver? Garantía, ¿no? Ahora viene la garantía. Una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Esa es una garantía. ¿Te fijas cómo profundiza el argumento o la primera información que nos había entregado para apoyar la tesis? Bueno, ahora ya esto es una mayor explicitación de ese argumento. ¿Ya? Es como que lo ilustrara aún más, ¿no? Y el respaldo, ya habíamos dicho que corresponde al cuerpo de la información general que apoya la garantía. Nos sirve los informes, la estadística, las encuestas, la certificación, los refranes, la experiencia humana lo dice, todo el mundo lo dice, ¿ya? La encuesta lo dice, o lo dijo según los datos estadísticos del instituto tanto, ¿no es cierto? Esos son los respaldos. A ver, vamos a ver el caso de Felipe. Así lo indican las estadísticas sobre un gran número de accidentes automovilísticos que durante el 2010 arrojó como resultado un total de X víctimas fatales. O sea, yo digo, ¿y por qué dices eso? ¿No? Ante el argumento que no había dado de Felipe, ¿no? Entonces, fíjese cómo está haciendo uso de buenos respaldos, ¿no? Estadísticas, ¿no es cierto?, para explicar lo que pasó durante tantos datos recogidos a lo largo del año 2010. ¿Ya? Es un excelente respaldo como para apoyar la garantía y por ende la tesis que está defendiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo, pero no lo vamos a cortar, sino que lo vamos a hacer en su globalidad. ¿Ya? Ahí ustedes se van a dar cuenta, entonces, en el caso de cuál es la tesis, en el caso que habíamos enunciado anteriormente, ¿no? Vamos a ver la tesis, la base, la garantía y el respaldo, en forma global. Los niños no deberían comer golosinas. Tesis, de eso me quiere convencer. ¿Y por qué dice eso? Bueno, vamos a ver. En Chile se presentan altos índices de obesidad infantil. Ahí está la base. ¿Y eso qué tiene que ver? Para reconocer la garantía, ¿no? Se ha demostrado que el consumo de golosinas, vale decir aquellos alimentos industriales nutricionalmente desbalanceados y con un alto contenido de hidratos de carbono, grasas y o sal, contribuye notablemente al aumento de la obesidad infantil. Garantía. ¿Y en qué te apoyas? ¿Cuál es el argumento final más robusto que tienes tú para indicar que eso efectivamente es así? Estudios e investigaciones realizados por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, y Departamento de Pediatría señalan que los índices de obesidad infantil se han duplicado en los 10 últimos años, alcanzando el 17,2% el año 2017 entre los niños de 6 años. Vale decir, ahí tiene un muy buen respaldo, por lo tanto, la persona que defendió esa postura de que los niños no deberían comer golosinas, tiene buenos argumentos, ¿no? Como para convencernos de que efectivamente no deben comer golosinas, ¿no? Ahora vamos a ver, fíjense usted, un poquito de todo, digamos en forma detallada, algunos de los ejemplos, y los otros los vamos a guardar para analizarlo después, ¿no? Ahí tiene usted todos los casos. Angélica, vamos a suponer que hay están conversando dos amigos, ¿ya? Y uno le dice, oye, ¿te cuento la última? Ya, porque yo no estuve presente en la reunión que sostuvieron ahí con el centro de alumnos. Se reunieron todos los presidentes de cursos porque va a haber elección, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir algo, ¿eh? Angélica va a ganar la elección del centro de alumnos.
Fíjate, esa es la tesis, ¿no? De eso te quiere convencer. ¿Ya? No me digas por qué. Bueno, porque Angélica es trabajadora y ocurrente. ¿Ya? Entonces, ya. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Para reconocer la garantía. Entonces tiene que entrar a detallar más. La gente vota por los candidatos ocurrentes y trabajadores. Profundizó más, ¿te fijas? O sea, detalló más la información anterior. Y el respaldo, bueno, ¿y en qué te apoyas tú para decir eso? Bueno, todo el mundo sabe que a la gente le gustan los líderes con imaginación y que se dedican a hacer cosas. Buen respaldo, ¿no? Se basa en la experiencia humana de todo el mundo. Podría haber sido un refrán. Y como dice, y como el viejo adagio dice, se apoyan en la experiencia recolectada a lo largo de todos los años. Bueno, yo creo que con estos ejemplos estamos bien. Veamos entonces para el cierre lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Ya? Estructura interna entonces, tesis. ¿Qué es la tesis? Es la opinión sostenida, defendida por alguien que necesita convencer o persuadir, ¿no es cierto?, a su receptor. ¿Y en qué se apoya la tesis? En un argumento que se llama base. ¿Y qué es lo que es la base? Es un argumento a favor que se entrega siempre buscando darle validez a la tesis, ¿no? Ya. ¿Y las bases en qué se apoyan a su vez? En las garantías. ¿Ya? La garantía va a ser este vínculo que explicita, profundiza, detalla más el primer argumento que se sostuvo a favor de la tesis. ¿Ya? Perfecto. ¿Y en qué se apoya una garantía? Bueno, en los respaldos. Ahí están los respaldos. El respaldo es el cuerpo de apoyo a la garantía. ¿Ya? Lo constituye, como dijimos, textos de autoridad, estudios científicos, leyes, encuestas, estadísticas, experiencias de las personas, ¿no es cierto? Bueno, yo espero que con esta clase podamos trabajar después con textos bien variados, ya sean literarios, no literarios, textos periodísticos, en fin, esto nos va a permitir, nos va a ayudar muchísimo. Y nos estamos viendo para la próxima clase que vamos a estar preparando especialmente para ti.